¿Qué tal, amigos? Estimado auditorio, muy buenas tardes. Hoy, lunes de carnaval, empezamos un poco tarde porque precisamente la ciudad está tranquila, pero pues ha habido algunos ajustes ahí, como aquí en las instalaciones de la Universidad Ives no se trabaja hoy por ser lunes de carnaval. Pues tuvimos que implementar aquí el equipo de producción de Sociedad 3.0, pues arreglárselas solos para poder sacar la señal por nuestras redes sociales. Bienvenidos sean ustedes a esta edición número 200. Alfredo, Jaime, nos acompaña Jaime Ríos Sotero, director general del portal Sociedad 3.0, para celebrar esta 200 emisiones. Alfredo, 3.8 años, estamos a punto de cumplir 4 años ya en este asunto de la conjura, y como siempre pues las noticias están al orden del día, ¿no? Es decir, pues hoy celebra el Partido Revolucionario Institucional, dice la presidenta, Alfredo, Jaime, Claudia Ruiz Massieu. Hoy vi una columna de ella en un diario nacional, que el PRI hoy cumple 90 años de vida, quizás en una circunstancia pues muy riesgosa para el PRI, muy disminuido, con una presencia mínima en la Cámara, el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, 12 gobernadores que hay aún priistas en la República Mexicana, pero que quién sabe qué va a pasar en los próximos procesos electorales. Pero Jaime, gracias por aceptar la invitación de acompañarnos, tú que eres el titular de nuestro portal, pero además pues titular de Links, de Sociedad 3.0, que también, aunque empezaste antes que nosotros las transmisiones del noticiario estelar de nuestro portal. Gracias por acompañarnos. Ya sabemos de que luego Alfredo agarra el micrófono y no te deja hablar, pero Alfredo, también Jaime, Alfredo, pues murió hace poco un icono del periodismo veracruzano, don Froilán Flores Cancela. Por supuesto, a nombre de todo el equipo de Ciudad 3.0, le enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, a Toño Flores, de Palabras Claras, que estuvo con nosotros una temporada al principio en un programa de radio de Hernández, Línea Caliente. Toño, y a toda tu familia un abrazo solidario por esta terrible pérdida, porque don Froilán, Alfredo, fue un hombre que de alguna manera participó mucho en la vida pública desde el periodismo en el estado de Veracruz, ¿no? Sí, y además es decir, tuvo conocimiento directo de muchos procesos políticos. A partir de lo que yo recuerdo, él empieza su carrera como periodista a partir del gobierno de Antonio Quirasco, pero yo lo encuentro ya en el gobierno del licenciado Murillo Vidal, quien le tenía una especial deferencia, porque él era quien escribía la columna principal del diario de Jalapa, el periódico más leído en Jalapa y la región. Aparte del dictamen, era el diario de Jalapa, los periódicos que dictaban la noticia en Veracruz. Y me consta cómo lo distinguía el licenciado Murillo Vidal, el gobernador Murillo Vidal, con su confianza a don Froilán Flores Cancela. A través de él se definían muchísimas noticias, se le buscaba para que él fuera el conducto, porque además las primicias se las pasaban ahí. Cuanto decía Froilán, era sus lectores debían estar seguros, o tenían que estar seguros que eso era la verdad o lo que iba a suceder, como en el caso de, por ejemplo, el destape de famoso, frustrado como candidato al gobierno de Carbonell de la Hoz. Don Manuel Carbonell de la Hoz. Él fue en la columna de Glosario Momento, se inscribió por vez primera como precandidato al gobierno de Veracruz, el nombre de Manuel Carbonell de la Hoz, con
con todas las posibilidades, de ser el candidato del PRI. justamente por ser el conducto, el transmisor de muchas Que luego don noticias. Chucho Reyes Heroles, un ideólogo del prismo, tuxpeño, lo descalificó, porque señaló, si recuerdas, Jaime, pues tú tienes también muchos años en periodismo, señaló que él no había votado por Manuel Carbonell, ¿verdad? Sí, yo como veracruzano no voté por él. Ahora dice lo mismo Manuel Huerta con respecto al nombramiento de ese Fernando tipejo, Curi. perdón la expresión, pero no hay otra, de aquel que se atreve a falsificar certificados de preparatoria, de licenciatura, de la UPAB, y que tiene una negra historia atrás de él, como priista, como gente del sistema, que combatió incluso a Morena. Lo nombran delegado federal del ISSSTE, Jaime. ¿Cómo ves? Impresionante. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta 200 edición. Y bueno, se han consolidado como comunicadores los dos, ya Alfredo, yo casi solamente 4 años. un opinador. Casi 4 años ya es el término de una licenciatura. Ya casi. Prácticamente. Yo siempre digo que todo proyecto periodístico, hay muchos, he visto muchísimos y todos inician con un gran entusiasmo. Pero lo difícil aquí no es iniciar, sino aguantarse. Mantener. O sea, se ya ha vamos hacia la mantenido. maestría. Se han mantenido, ya van en el posgrado. Está bien, A partir de abril, sí, que ya cumplimos ahorita 4 años, ya iniciamos vamos a el la posgrado. maestría. Ya van hacia el posgrado. Está bien. Y bueno, les llevo como una semana con links porque a mí me lanzaron ustedes primero para experimentar y luego empezaron y han tenido a mucha gente muy relevante, tanto de los medios de comunicación como de la política. Tan solo el entonces candidato Cuitlahua García. creo que 3 nació veces ha estado aquí con ha estado nosotros, aquí. ¿verdad? 3 veces. Cuando fue candidato a diputado federal por el distrito de Jalapa Urbano, Sí. en 2016, cuando fue candidato por primera vez al gobierno del estado, y luego el año pasado, que fue candidato al gobierno del estado de Veracruz, en el 2018. Falta que vengan como gobernador. Todavía. Va a estar más complicado, ¿no? Pero como todo cambia, según Heráclito, el que fue candidato a diputado ya no es el mismo. Ah, no. Ahora como gobernador ya es otra No. cosa, ¿no? Porque ya conocimos su proceso, ¿no? Sí, Lo aquí lo hemos conocimos visto, ¿no? como candidato a diputado, Mm. luego como candidato al gobierno la vez primera, y ya como candidato al gobierno la vez segunda ya no era igual que No, los anteriores, ¿no? definitivamente, ¿no? Y ahora, si tenemos el gusto de recibirlo acá, si él se decide a aceptar nuestra invitación, que ya tiene mucho tiempo que lo estamos Que lo haciendo, estamos haciendo, ¿no? pues seguramente encontraremos otro Cuitlahua García, ¿no? Sin duda, ¿no? Y Ya- lo que falta que cambie, Claro. Ya ves, estos las- 6 dadas años que las vienen, cosas, ¿no? dadas las condiciones pues que se están dando en la política en el estado. Así es. Oye, ¿cómo ves ese nombramiento del delegado? A ver, Jaime, Pues fíjate que ¿qué explicación puedes entender que se dé en no, una circunstancia así? Porque en las redes nadie se explica cómo es posible que haya ocurrido. Manuel Huerta, ya ves que dice que él como veracruzano no votó por ese nombramiento, ¿no? Para zafarse. pues no, pues imagínate la división que se ve al interior de Morena para que el superdelegado de Veracruz desconozca, porque es un desconocimiento. Según él. Está desconociendo. Mm. Pero bueno, es que también si fuera falso, pues la imagen que se da no es buena. Yo digo que efectivamente hay ahí algo. Estaba leyendo hoy en la mañana un columnista del sur que a veces no les debe uno creer tanto porque en esto hay mucha mitomanía. O sea, hay muchos que parece que estuvieron ahí en el despacho del presidente y presenciaron lo que ocurrió. Sí, Pero hay según muchos, hay no nomás muchos, en el sur, hay muchos. Aquí también son casi voceros del Pero gobierno. hablas de los chingada. periodistas. Un periodista, Ah. sí, que dice hoy en la mañana que fue Julio Scherer Ibarra, que es muy amigo Curi de Scherer Ibarra, y que entonces Julio Scherer, dice que hay 4 personajes que influyen en el presidente López Obrador y que llevan la agenda prácticamente. César Yáñez, Julio Scherer y no sé quiénes otros 2, ¿no? Ujú. Pero que Scherer Ibarra es el que logró que fuera designado Colar a Fernando Guri. de Fernando Curi.
y que entonces pues que no se le va a mover, porque viene la autorización desde la presidencia, ¿no? Que no tuvo que ver ni Cuitláhuac, ni Manuel Huerta, ni los morenos prácticamente, ¿no? Pues quién sabe. ¿Cómo ves, Alfredo? No, pues entonces, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Tanto en el gobierno federal como en el gobierno local. Cuando veo a Curi ser designado como delegado del ISSSTE, lo ligo, lo asocio con Manuel Huerta. Él es el delegado general. Sí. Se supone que todo tiene que supone canalizarse que por ahí, él ¿no? es el que propone con respecto de todos los delegados. Y luego veo el nombramiento de un exdiputado de oposición a Morena, y anoche leo unas declaraciones de la presidencia de Morena en donde dice que no es aceptable, no es concebible, no referido quizá a esto, no es concebible que gente ajena a Morena ocupe puestos públicos. Y este es un caso que contradice lo que ella piensa, lo que piensa la presidenta del partido nacional del gobierno. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Y si nos dicen que ni Cuitláhuac estaba enterado, ni el delegado, pues entonces, pobre Veracruz, de veras, Sí. Porque ya no se trata siquiera de una confrontación entre el delegado y el gobernador, sino que pues a ambos los superan desde México. Entonces, ¿cómo van a gobernar? ¿Cómo van a conciliar el carácter político de uno, del otro y del otro, ¿no? Es difícil. Yo pienso que está bloqueando Manuel Huerta. Creo que él fue uno de los que lo propusieron. ¿Y por qué lo creo? Porque él fue presidente de Morena y como presidente de un partido hace y establece compromisos, sobre todo cuando estás en campaña. Claro. Y pues alguna aportación habrá dado Curi que haya un compromiso para que se le designe en una delegación. No me la explico de otra forma. Ahora, si el señor fuera un genio o fuera un médico distinguido al que tuviera que depositarse una responsabilidad tan grave en el sector salud como lo es el ISSSTE en Veracruz, pues qué bien, bienvenido. No tiene el perfil siquiera, ¿no? Para nada. Claro, no se requiere ser médico ni nada, su antecesora tampoco lo es, ¿no? Que además sale muy cuestionada también de Elizabeth, ¿no? Con su pareja, que es la administradora. De ahí ya sabes cómo es el periodismo. Por eso ¿no? creo yo que sí tuvo que ver en ese nombramiento Huerta. No me explico por qué él le va de eso, ¿no? Digo, a lo mejor es verdad, pero en lógica política, pues es que no, ¿verdad? Él debería que digo, lo evade porque evidentemente la sociedad, todos los que saben de la vida pública en Veracruz están cuestionando un nombramiento de esta magnitud en un rufiancillo como es Fernando Curi, porque hay que decir las cosas como son. O sea, atrás de él hay una cauda de regularidades. Fue alcalde de su pueblo y fue diputado local que todo votó a favor de Duarte, todas las iniciativas de Duarte alzó la mano, ¿no? El lío con la UPAP que falsificó documentos, ¿no? Que se dice licenciado y pues es balín, ¿no? Es decir, un tipo que defrauda de esa manera. ¿Qué se puede esperar en una delegación tan delicada? Porque el ISSSTE atiende a los trabajadores al servicio del Estado, y un tipo que es capaz de hacer trampas, como su antecesora también, ¿cómo es posible que lo nombren y que ahora todo el mundo evada el conocimiento? Yo coincido contigo, difícilmente alguien que coordina las delegaciones federales, se supone, en el estado de Veracruz, no sepa de un nombramiento de esta magnitud, ¿no? Y anda por ahí otro nombramiento, un hijo de otro tipo que usó el periodismo para vivir de eso, que es Óscar Rodríguez, el dueño de Las Zetas, periodicucho de porquería que solo servía para atacar gente y sacar su lana, ¿no? Ahora lo nombran responsable aquí en la oficina del SAT, ¿no? Cuando Óscar Rodríguez tiene tantas demandas precisamente por defraudación fiscal y por cosas, o sea, le va a ir a arreglar el tema al papá. No entiende uno, chingado, de verdad, ¿no? Y Sergio Rodríguez, ¿no? Sergio, no, bueno, otro ampón
allá en la Profeca, ¿no? La El Profeco. Y dices, ay carajo, ¿no? Algo, Este es el algo está pasando, Alfredo. Es la ¿Será? cuarta transformación. ¿Será? Ajá. Dale. Yo estoy equivocado. O Cuitláhuac específicamente declaró alguna vez que ni duartistas ni yunistas iba a ver No, eso. lo dijo, claro. ¿Verdad que sí lo dijo? Lo declaró, claro. O sea, Así. uno no puede entender ese tipo de nombramientos, sinceramente. Tienen que cuidar su proceso. Yo no sé si el presidente está enterado de lo que está ocurriendo aquí con los nombramientos federales. Ya por ahí andan también. Salió una nota, me hicieron llegar una nota del norte del estado, Tuxpan, Poza Rica. Están muy preocupados porque parece que a la exdiputada Gabriela Arango, que es dueña de La Opinión de Poza Rica, o uno de los propietarios de ese medio de comunicación, que también fue muy importante y que ahora está en la lona, igual que el diario Jalapaquín, ¿no? Es la verdad, porque las redes y los portales están adquiriendo cada vez mayor importancia para el lector de noticias, y los medios impresos pues están disminuyendo su presencia, ¿no? O sea, esa es la verdad. El Dictamen, el diario Jalapa, La Opinión de Poza Rica, el diario El Istmo en el sur, todos han bajado su tiraje necesariamente. Pero bueno, que esta señora, pues ahora también la van a nombrar en un cargo federal, después de toda esa historia que hay atrás de la exdiputada. Dices, ¿qué está pasando, Alfredo? Bueno, como dice, es inexplicable. Bueno, es que la única forma de explicarlo es que están mal. No hay otra, no hay de otra, están mal, no hay coordinación, no hay esa intercomunicación entre las autoridades federales con las estatales, porque si atendemos la primera hipótesis de que vino de México el nombramiento, entonces ¿qué respeto se le tiene al gobierno del estado? Al gobernador. Al gobernador, a quien le, oiga, fulanito tal, ¿qué opina usted? ¿Piensa usted que pudiéramos nombrar así? De perdida, pues es el gobernador, es el responsable de la entidad veracruzana, o de la queretana, o guanajuatense, lo que fuera. Eso no sea, bueno, en el estilo antiguo tradicional no era permitido hacerlo, era una falta de respeto, de consideración a la autoridad de un gobernador. ¿Cómo? Entonces se están haciendo las cosas, andan mal, cada vez se parecen. De modo que el gobernador no se haya enterado 3 días antes o un día antes de ese nombramiento. Y si no le gusta, oiga, pues no me parece. Antes los gobernadores tenían poder de veto, ¿no? Por supuesto. En los nombramientos federales. Además, eran consultados. Oiga, ¿qué le parece a usted este nombramiento? Bueno, pues no me corresponde a mí, pues me parece bien. O no me parece, no tienen otro candidato. Y sí, señor, punto. ¿No? Pero ahora... Sí, tal parece, por esto es que yo me inclino por el otro supuesto de que hay compromisos con CUR, que prestó allá con el prismo, con transporte, con muchos de los que traicionaron a ese PRI que hoy cumple 90 años y que traicionaron al partido porque vieron que venía para abajo y se fueron con Morena. Pues bueno, y recuérdense que este hombre tuvo conflicto directo con Yunes. Así es. Yunes le dijo en una sesión de Congreso, y usted, señor diputado, cuando salga, sí, prácticamente lo amenazó. Y el secretario de Seguridad Pública le dijo que uno de sus camionetas, de una de sus empresas, estaba metida con cuestiones ilegales, ¿no? Bueno, pues todos esos antecedentes, pues da pena, pero pues, habrán pesado para el nombramiento. En vez de empezar en contra, empezaron a su favor, ¿no? No, es preocupante, ¿no? Es preocupante. ¿Y qué pensará? Yo pregunto, porque Pepe Yunes es un hombre de bien, a los que lo conocemos sabemos que es un buen hombre, un buen tipo político del PRI. ¿Qué pensará de estos tipejos? Que obviamente le dieron la espalda desde la campaña, ¿no? O sea, y que como resultado de eso, Jaime tuvo una votación tan baja. O sea, apenas sobrepasó los 500,000 votos en la campaña electoral, a pesar de ser un excelente, lo mejor que tenía el PRI en ese momento, ¿no? Sí. Y ese es el tema que yo los invito a que reflexionemos después del corte. Los 90 años del Partido Revolucionario Institucional, que hoy, 4 de marzo, está cumpliendo, según
la presidenta del partido, y que según Alfredo no es así, porque ha venido con sus etapas. Regresamos después del corte a platicar sobre este tema. ¿Y ese bonito? De Froilán. Me dieron a ver la mitad. Estaba aquí en el IBE y estaba otro hijo tuyo. Grande, así como andaba. Que yo sepa, ¿no? El que le sigue tiene 22 años, que es Rafael. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Con motivo de la fundación del Puerto de Veracruz, Sociedad 3.0 Multimedios y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana se unen para presentar la verdadera historia de la conquista de México, llevados de la mano de Milenis Torres, Premio Nacional de Periodismo en Cuba, y Carlos Luna Escudero, conociendo cada rincón tocado por la ruta de Cortés y entrevistando a los mejores cronistas e historiadores de Cuba y México para llevar hasta su pantalla los pormenores de la conquista de la Gran Tenochtitlan. A 500 años de historia, el documental permitirá conocer todas las escenas y contrastes vividos durante esta famosa travesía y cómo la ambición fue un factor determinante para la victoria española sobre el Imperio Azteca. No se lo pueden perder. Síguenos en todas nuestras redes sociales para saber más detalles del film, que se estrenará en Jalapa y Veracruz en el mes de abril. Ya estamos de vuelta. Vamos con el historiador oficial de la Conjura, con Alfredo Villalma, que es la biblioteca, el acervo histórico del estado de Veracruz. Alfredo, decíamos antes de irnos al corte, PRI celebra su aniversario, según los priistas, número 90. En un momento muy difícil para el partido, esa es la verdad, ¿no? Tiene, señalábamos al inicio del programa, una presencia mínima, peor incluso que cuando ganó Fox en el 2000, porque entonces pues sirvió de gozne con el PAN, es decir, el PAN gobernó con el PRI. Hoy no es así. No. El PRI tiene una presencia minoritaria, más que nada testimonial, si acaso, dentro de los congresos, tanto
de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. O sea, en esta perspectiva, Alfredo, tú has señalado muchas veces aquí en el programa que en realidad el PRI nace en el 40 y tantos, ¿no? 46. 46, que antes fue el PNR y antes fue otra. ¿Qué opinión te merece este aniversario? ¿Por qué el PRI no puede cumplir 90 años porque nace en el 46? Con ese los datos ya. Como ahí, PRI. Como PRI. Antes fue su antecesor. Siempre, y sería a partir del 29, siempre y cuando fuera justamente el mismo partido, con la misma gente, con el mismo pensamiento y todo. Pero no lo fue, no es así. El Partido Nacional Revolucionario efectivamente es el primer ensayo político del gobierno o ya del Estado naciente de la Revolución Mexicana para iniciar una etapa institucional o de las instituciones y terminar con el periodo de los hombres fuertes, de los caciques regionales y meterlos todos en una institución que en este caso fue el Partido Nacional Revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario nace en el 29. Con Plutarco Elías Calles. Con Plutarco Elías Calles. No hubo festejos de su creación al siguiente año. Postuló a dos candidatos a la presidencia, que fue Pascual Ortiz Rubio y Lázaro Cárdenas. Hasta ahí porque Lázaro Cárdenas en el 38 hace nacer al Partido de la Revolución Mexicana en sustitución del Partido Nacional Revolucionario. Y el Partido de la Revolución Mexicana ya no pudo ser el mismo del PNR porque se crea sustituyendo incluso a las gentes que crearon el PNR, hasta al propio inspirador Calles, que lo manda fuera del país. Cuando está en el 38 nace el Partido de la Revolución Mexicana, ya más un partido más conformado que el propio PNR, porque crea ya las grandes centrales. El corporativismo pues nace con Lázaro Cárdenas, crea la CNC, crea la CTM, crea el sindicato de los trabajadores, el FETSE, que ahora es FETSE, al servicio del Estado. Incluye como uno de los sectores del Partido de la Revolución Mexicana al Ejército. En vez de tres sectores, campesino, incorporó el cuarto, popular, ¿verdad? los incorpora. Muchos recuerdan lo que hace ahora López Obrador, pero bueno. Entonces, con esto no puede ser. Ahora, ¿por qué se dice que el PRI celebra los 50 años? Realmente lo que se celebra es el nacimiento de un nuevo régimen que el régimen político mexicano utilizó para favorecer al PRI, el nacimiento del 29, porque todos los beneficios obtenidos a través de los gobiernos pues eran beneficios obtenidos por el PRI. Es decir, hay un sentido que subyace en esas celebraciones. Todo, incluso terminado por ahí diciendo en alguna celebración, pues es que el PRI creó el Banco de México. Mentira, el Banco de México se creó en el 26, ni siquiera antes con el del PNR. Claro, antes del PNR. Pero esto se celebra más bien el nacimiento de un régimen nuevo, el régimen de la Revolución Mexicana. Y entonces, bueno, pues el gobierno, el Estado identifica al PRI con la Revolución Mexicana. Encabezó la tercera transformación del país según la óptica del presidente, ¿no? López Obrador. Bueno, porque ahora ellos son la cuarta, ¿no? Entonces tendría que poner al PRI también allí como parte, quitar a Madero, ¿no? Por ejemplo, por parte de la cuarta transformación, porque este país no se explica sin la existencia del PRI. A ver, quisiera yo que alguien me dijera, es que el PRI no, el PRI o el PNR o el PRM formaron las transiciones políticas del México de manera pacífica y no se puede ignorar la historia de México ignorando al Partido Revolucionario Institucional. En la lógica de que está cumpliendo 90 años, bueno, pues también lo cumpliría el PRD, por ejemplo. Sí, porque antes fue... Porque el PRD es... entonces, en la lógica, el PNR fue el abuelo del PRI, el PRM el papá, luego viene
el hijo. Pues el bisnieto sería el PRD, porque está creado, o fue creado por priistas, que ahora son morenistas. Fíjense nada más eso, lo que significa la formación política en el PRI. Quienes de Morena fueron priistas, desde el presidente de la República, desde el secretario, desde el director de la Comisión Federal de Electricidad, el secretario de Educación, Monreal, sí, también el líder. Es decir, pudiéramos sacar por lo menos unos 7 u 8 priistas de viejo rango que están en los primeros niveles de la administración actual. Entonces, en ese sentido, pues sí cumple 90 años, ¿no? Pues, sí, pero de ninguna manera, ¿no? Es decir, es una forma de decir. Lo que pasa es que los periodistas, con todo respeto para mi querido amigo Jaime, luego repiten y... Porque eso pero yo leo hoy en la mañana en un periódico de circulación nacional que la presidenta nacional, insisto, Claudia Ruiz Massieu, está señalando que son 90 años. ¿Cómo ves, Jaime, ahí el tema? A ver. Pues mira, a mí se me hace una cosa meramente como de formalidad, ¿no? Pues finalmente de nombre. Ahí, pues sí, efectivamente, si nos vamos al sentido estrictamente gramatical, pues tiene razón Alfredo, porque no es lo mismo PRI que PNR o que PRM. Pero también tiene razón en el sentido de que es la misma ideología, institucionalizar la revolución o quitarle su salvajismo a la revolución y traerlo a la arena política, a la arena del debate de las ideas, de la deliberación y de la competencia política, para evitar lo anterior que había, ¿no? Las sazonadas y los golpes de Estado a cada rato y todo eso. Y la multiplicidad de partidos políticos que había antes de la creación del PNR, ¿no? Así es. Algunos de aquí, por ejemplo... En cada estado había uno, ¿no? No, en cada municipio. En Coatepec estaba el Partido Socialista Coatepecano, que fundó don Abraham de Contreras, el creador de la idea de la primera carretera que unió Jalapa a Coatepec, la carretera antigua y de los autobuses Excelsior. Y ese partido, el Partido Socialista Coatepecano, estaba en conexión con el Partido Socialista del Sureste de Felipe Carrillo Puerto. Y los dos fueron de los que absorbieron, de los que fueron absorbidos por el PNR, por el PNR, entre muchas otras organizaciones, ¿no? Lo más interesante sería que va a ocurrir lo que planteabas al principio, en este momento tan dramático de su historia, que sigue para el PRI. ¿Cuál es su futuro? ¿Tiene futuro realmente? Yo creo que yo creo que hasta los mismos priistas, tú, Alfredo, tienes también antecedentes del Partido Revolucionario Institucional muy bien diagramados. Están enfrentando una crisis muy severa, porque han perdido absolutamente toda la credibilidad. Y la han perdido gracias a Peña Nieto. Por cierto, ahí anda un grupo al interior del PRI que ya lo quiere sacar del partido, lo quieren expulsar del partido, ¿no? Ya. Ahora con este proceso que viven de la elección de la nueva dirigencia, porque viene ya, ese es su proceso, como en Veracruz también, y que ahora han cambiado su proceso de elección hacia la consulta a la base. Yo creo que lo debieron de haber hecho hace como 40 años, pero bueno. El tema de lo que sigue para el PRI, yo creo que es el tema más delicado para ese partido. Yo he escuchado por ahí propuestas de priistas distinguidos a nivel nacional que cambiarle nombre. He escuchado también ahí que hay que cambiarle la plataforma política o ideológica. He escuchado también ahí de que incluso está en riesgo de desaparecer. Hay muchas versiones, pero ¿cómo creer en un cambio, Jaime, Alfredo, cuando ves a los mismos de siempre? Es decir, aquí vemos en Veracruz, y luego con todo respeto, yo no tengo nada personal, pero toda la, iba a decir contemporáneos tuyos, Alfredo, pero son mayores, Carlos Brito, toda esa gente que ha vivido del PRI, siguen ahí, en los principales puestos directivos del partido. O sea, no veo yo ahí a la corriente crítica, por ejemplo. No les dieron chance de hacer sus propuestas de participar. Caso de Veracruz, caso de Nacional, igual.
las mismas personas. Ahí está Manuel Fabio Beltrones, ahí está gente que se ha distinguido no precisamente por vivir procesos de democracia al interior del partido. Entonces dices, chingado, hay que parece más un gatopardismo, ¿no? Hay que cambiar para que todo siga igual, pero ya la gente no confía en el partido. Y si de verdad no hacen un esfuerzo por cambiar, incluso por ponerle otro nombre, ¿no? Que sería la cuarta transformación del PRI, ¿no? Cambiar el nombre del PRI. Yo veo muy difícil que sigan participando, al menos competitivamente, en los próximos procesos electorales. ¿Cómo ves tú el futuro del PRI? Sí, es nebuloso, muy nebuloso. ¿Quiénes son los que aspiran a la presidencia del PRI? El actual gobernador de Campeche. De Campeche. La exgobernadora Ivonne Ortega de Yucatán, Ulises Ruiz de Oaxaca. Hazme el favor, ¿no? Y para mí el as que tiene el PRI en la manga, de estos que aspiran, José Narro. Que acaba de renunciar a la UNAM, a su relación con la UNAM, ¿no? A sus clases y todo. Bueno, esa figura de Narro sería, con todo y que ya es una gente de edad, le vendría a dar un aire fresco al Partido Revolucionario Institucional desde la cabeza. Me refiero a todos los que se mencionan, incluido él es el mejor. Él es el mejor porque no tiene nada que le puedan pisar. Nada, absolutamente, es un agente de prestigio, fue rector de la Universidad Nacional, tiene cartel. No lo conocemos como un operador político, y muchos dirán esto, oye, pero es que no tiene experiencia política. Bueno, quién sabe, porque no se requiere haber sido tampoco, que sirve, diputado, senador o gobernador para decir ya soy una chucha cuerera, porque hay muchos que transitan. Presumen de eso y mira dónde está el PRI. Y nomás, no, pues sí. Entonces, Narro para mí sería la solución para tratar de impulsar una nueva vida al PRI, darle aire, darle oxígeno, porque sí está en vías de extinción. Si no le dan un auxilio de esta naturaleza, no veo la forma en cómo el PRI pudiera salir de este atolladero, porque el próximo año viene un periodo de elecciones. En el 21. Son seis gobiernos de estados que van a cambiar. ¿Sí? 6 del PRI, precisamente. Y está en riesgo de perder los 6. Sí, no se ve cómo pueda ganar esos 6. Se quedaría con 6 para el siguiente año, en que traería el siguiente relevo. Entonces, ya sin gobierno de los estados, que son los que lo sostuvieron después de la derrota del 2000. Acaban de pedir un préstamo de 250 millones de pesos. Porque, pues ya no hay quien los mantenga, ¿no? No tiene dinero. Entonces ya los gobiernos del estado no pueden fluir dinero a las arcas del PRI. Pero entonces todo esto tendrá que venir una recomposición del PRI. Pero sí está en gravísima crisis. No tanto como el PRD, que ya está a punto del abismo. Ya le están clavando los últimos clavos en su ataúd. Sí, así ya. No tienen para dónde, ¿no? Y sin embargo, ellos están intentando un cambio de nombre. No les queda de otra. Es que además vemos nosotros un Morena muy fuerte. Lo es. Es un partido. Y la política social que trae Morena de quitar de esos intermediarios, ¿sí? El beneficio directo a la ciudadanía, y eso que genera clientela electoral. Es clientelar todo eso. Que si no. Es clientelar. Pero, bueno, si dejan solo a López Obrador, pues claro que va a constituir esto. No. Aquí o se unen todos los partidos de oposición, al margen de cualquier posición ideológica, y le hacen una oposición fuerte al gobierno, que será muy saludable para poner un dique a todo lo que pretende, que no quiero decir que todo lo que pretende hacer López Obrador esté mal, para nada, pero caramba, yo inversionista, si las calificadoras dicen que andamos mal, si el Banco de México nos dice que la expectativa del crecimiento no está tan buena, y el presidente dice que la economía anda bien, entonces ya no está bien ahí. Entonces alguien tiene que decirle
desde una oposición institucionalizada, ¿no? Oponerle, no hay más, no hay más. Y entonces sí, pues preparar una fuerte oposición a Morena. Morena se va a hacer este año de Baja California y de Puebla, Ayer le dieron una rechiflada a su gobernador, que es destrucción del Partido Acción ahí está Nacional, otra cosa también, bueno, no hay una sola visita que haga. Le tocó hasta Cuitlagua cuando vino acá López Obrador, eso está orquestado obviamente por la gente morena, ¿no? Oye, ¿por qué de repente un presidente? ¿No? ¿Cómo ves, Jaime? No, Alfredo, muy mal pensado. Piensa mal y acertarás, dice el adagio en política. Pues ¿no? fíjate que, mira. Ajá. ¿Ya? Danos suelta tu opinión. Que espere producción. Mira, yo creo que lo que le hace falta es como lo que buscaba Diógenes al PRI, un hombre, un líder. Los quiebres del país se han dado a raíz de líderes como Vicente Fox en su momento, con el lenguaje que utilizaba, que las víboras prietas, que las tepocatas, o sea, un lenguaje muy claro, muy sencillo, muy accesible a la gente. Y la gente harta votó por Vicente Fox en 2000. Y Andrés Manuel lo hizo nuevamente. El PRI necesita un líder así, porque ideológicamente, o sea, conceptualmente, su discurso, sus documentos básicos son excelentes, que yo recuerde, ¿no? Son muy buenos, son muy apropiados para México, son equilibrados, creo yo. Le han dado giros ideológicos a la izquierda, a la derecha, al centro, a la democracia, quién sabe qué, pero tiene un sentido revolucionario ad hoc para el país. Lo que hace falta es alguien, una figura que concentre a todos y los meta al orden, una figura fuerte. Yo no sé si Narro tenga esa capacidad. Yo lo dije. Yo lo dudo. No, ahí ya la primera. No, nadie lo conoce como operador político. Sí, claro. Yo no digo que tú ni lo entiendas, es tampoco el líder carismático del que habla. No. Exacto, eso es lo que no hace es el falta. líder carismático. Pero a ver, busca. No hay más. Ese es el asunto. Yo me refiero al que está ahí. Ese es el asunto. No hay más. De los que hay. Así es, el es asunto. lo que hay. Y a partir de ahí puede surgir. Yo lo veo, o sea, la surgir. sobrevivencia la veo desde esa perspectiva. Desde la perspectiva de que lleguen a encontrar a alguien. Ahora, desaprovechan el momento. Por ejemplo, aquí en Veracruz hay un montón de cosas que han ocurrido que serían fácilmente criticables. Yo les pregunto a ustedes, ¿desde hace cuántas semanas o meses no ven a la dirigencia del PRI criticar algo? Al único que veo ahí que seguido saca las columnas, que no sé si las escriba él, es Héctor Yunes, que está sobre los temas, ese ¿no? es el papel, ese es el papel del que hablaba Jaime. Ese es el papel. Alguien tiene que decirlo. Y él lo está haciendo. Él lo está haciendo, pero eso debe ser el presidente, la presidenta del PRI. La presidenta del PRI anda ahí. Igual que en Nacional. Anda ahí en la sierra. Igual. Lilian Cepagua, ¿cómo se llama? Cepagua. La señora esta, ¿no? Nada, o sea, es... Y los aspirantes, vamos a platicar de los aspirantes al PRI estatal, porque también es más de lo mismo. Vamos a un corte comercial y estamos con ustedes. Con motivo de la fundación del Puerto de Veracruz, Sociedad 3.0 Multimedios y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana se unen para presentar la verdadera historia de la conquista de México, llevados de la mano de Milenis Torres, Premio Nacional de Periodismo en Cuba, y Carlos Luna Escudero, conociendo cada rincón tocado por la ruta de Cortés y entrevistando a los mejores cronistas e historiadores de Cuba y México para llevar hasta su pantalla los pormenores de la conquista de la Gran Tenochtitlan. A 500 años de historia, el documental permitirá conocer todas las escenas y contrastes vividos durante esta famosa travesía y cómo la ambición fue un factor determinante para la victoria española sobre el Imperio Azteca. No se lo pueden perder.
Síguenos en todas nuestras redes sociales para saber más detalles del film que se estrenará en Jalapa y Veracruz en el mes de abril. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ives.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Personajazo. Sí, sí. Ya estamos de vuelta, aquí estamos en el debate de ideas, en el corte comercial, hablando justamente de las cosas que suceden en Veracruz. Nos quedamos con el tema de los aspirantes a la presidencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, pero agregado a esto, y conversábamos aquí con Jaime, con Alfredo, de que al igual que dice Jaime, hace falta un liderazgo a nivel nacional que cohesione a las diferentes corrientes del PRI y que sea contestatario de manera objetiva con lo que está ocurriendo. En Veracruz ocurre igual, y señalábamos que el único que está cuestionando pues es Héctor Yunes, diputado federal por el Revolucionario Institucional, que sigue cuestionando. Yo creo que Héctor va a buscar una tercera posibilidad de ser candidato al gobierno del estado, que bueno, pues ya dependerá de las circunstancias. Dicen los que saben, entre ellos Alfredo, que la política es la ciencia exacta de la circunstancia, ¿no? Vamos a ver cómo evolucionan las cosas aquí al interior del estado de Veracruz. Lo cierto, Alfredo, Jaime, es que yo no veo un liderazgo fuerte tampoco en Veracruz, salvo el de Héctor, que tiene su propio grupo y que hace su propia circunstancia. O sea, como partido, el PRI, ¿quién puede asumir un liderazgo real de los aspirantes y suspirantes a la dirigencia estatal? Tal pareciera que esta pelea, esa riña callejera que se ve a la distancia, lo único que pretende pues es ocupar los puestos de la elección del 2021, es decir, apuntarse y sacar algunos nombramientos, sobre todo de plurinominales, ¿no? Porque por elección directa, quién sabe si lo logren. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, ese último punto que mencionas, pues es perfecto, es un traje a la medida, por ejemplo, para Héctor, ¿no? Aprovecha la circunstancia para colocar a su gente, lo cual no tiene nada de mal, porque así es la política y se lo permiten las circunstancias. Lo aprovechó ahora con su hija, lo aprovechó ahora con un amigo como Jorge Moreno, etcétera, y ahí los puso. Eso es producto del vacío que hay en el propio PRI, porque no hay otros actores políticos de participación directa, política, activa, ¿no? Es el único que está participando en Veracruz,
como oposición, el que hace señalamientos al gobierno federal, al gobierno del estado, etcétera. Pero desde la parte institucional del PRI no se escucha una sola voz de oposición. Eso no es oposición, ¿no? Es un juguete. En el PAN, bueno, en el PAN pues hay una explicación, andan en bronca todavía. Que ya le van a tumbar la presidencia a Pepe así Mancha, es. se dice, ¿no? Un presidente de partido que está en sus circunstancias, pues no tiene la confianza suficiente, o sea, si va a ni la seguir, fortaleza, etcétera. ¿no? Entonces eso explica el por qué, pero en el PRI no hay ninguna. Lo que pasa es que están en estado catatónico, ¿no? Están aturdidos todavía, que no saben qué hacer, ¿no? No saben qué hacer y no tienen la madera suficiente para hacerlo. En el PRI hay gente que pues todos los hemos considerado como santones de la política, pero no los vemos ahora en los momentos difíciles. Esto quiere decir que son ídolos de barro. Simplemente se crearon en las buenas, pero ya en las malas desaparecen. Y no los vemos. No los vemos, excepto Héctor, que perdió una elección y al día siguiente de perder la elección para el gobierno, ya estaba en activo, ya estaba declarando. No ha sido así con otros actores del PRI. Entonces, hay pobreza de individualidades destacadas en el PRI. También hay la explicación. Hubo por muchísimos años en el PRI, no se dejó crecer a los liderazgos. Nuevos liderazgos. A aquellos liderazgos que ponían en riesgo a las nomenclaturas en funciones, pues simplemente se les hacía a un lado. Y ahora se está pagando justamente eso, ¿no? Sí. Que ya no hay. De que hay. Pero habrá que esperar el tiempo a ver qué surge. Es un proceso de maduración, ¿no? Circunstancias, sí. Alguien, un joven que demuestre que está en contra de lo que Morena propone, que demuestre que le gusta lo que el PRD dice, o el PAN, o el PRI, etcétera, por cualquiera de esos conductos de participación política, para poder establecer una oposición al gobierno, ¿no? Que siempre es saludable. Cualquier tipo de oposición a cualquier gobierno es saludable, ¿no? Ya lo dijo el presidente López Obrador en Chihuahua, sí, cuando señaló que respeta más la oposición que la abyección, ¿no? Ya, ojalá sea la misma perspectiva. ¿Tu opinión, Jaime, sobre este proceso estatal? Fíjate que bueno, yo estoy de acuerdo, no se ve el PRI estatal, no se ve criticando, no se ve haciendo acto de presencia, no se ve convenciendo a los electores que dentro de poco tiempo van a volver a dar un veredicto. Y hay muchas cosas que comentar en la política estatal, gubernamental, que podrían estar aprovechando. Oye, pero yo tengo una curiosidad, fíjate, Alfredo. He oído hablar de dos líderes, de los cuales supuestamente fueron grandes líderes históricos. Uno de ellos no me convence, que es Colosio. Para mí Colosio era una gente mediocre, nunca levantó la campaña. Y el otro, Carlos Alberto Madrazo, ese no me tocó a mí, ni lo conocí, ni lo vi actuar, ni nada, y cuando murió pues yo creo que yo era muy pequeño, o a lo mejor ni nacía todavía. ¿Qué opinión te merecen como líderes carismáticos priistas? Coincido contigo con Colosio, Me fui a la historia. Coincido, no era líder carismático Colosio, a Colosio lo hizo Salinas. Exacto. Lo hizo Salinas y lo hizo candidato justamente para no poner a quien realmente le podía hacer sombra, que era Camacho. Así es. Camacho tenía muchísimo mayor presencia política y preparación que Colosio. Colosio es con todo respeto, una imposición. Es un invento. Estoy de acuerdo. Del gobierno, ¿no? Del gobierno. Que se le quiso salir del huacán. Así es, y ahora pues hasta ideólogo del PRI resultó. Sí. Ya es su fundación, así se llama. Pues esas son las grandes mentiras de esto, ¿no? Pero Jaime propone ese apuntamiento que es muy importante y que muchos lo pensamos, pero poco lo decimos, ¿no? No, yo lo escribí. Lo escribí desde Colosio, a la semana de que, o al día siguiente de que murió. Sí, de repente resulta un gran líder, un ícono del PRI. Sí. Por favor, no, pues fue candidato justamente porque no era un ícono. Si hubiera sido como Camacho, no es candidato. El ícono sería Camacho, que sí tenía con qué. Claro. Que sí tenía con qué Camacho. Por eso no lo eligieron. Por eso no lo eligieron. Oye, ¿y Carlos Alberto Madrazo? Es otro líder, un líder. Es que además los líderes los vas conociendo desde que están estudiando. Y Camacho, Carlos Alberto Madrazo tenía una formación política puesta
de prueba, en su generación siempre fue destacado y rebelde, ¿no? Muy rebelde. Las posiciones que él consiguió, las consiguió justamente por su capacidad política, de operación, de gestión para su propia trayectoria. Y bueno, pues cuando fue presidente del PRI quiso innovar y al sistema no le convenía, y el presidente era Díaz Ordaz. Entonces, aunque fueron amigos y todo, no, espérate, ¿no? Por eso se accidentó en ese viaje en avión a Monterrey, sí, ¿no? Pero ya no era presidente del PRI. Es decir, ya no, es decir, espérate, ¿no? Tú quieres correr y es que una cosa es también suave, ¿no? es el político, el líder político, otra cosa el gobernante. El gobernante tiene que ver los intereses, ¿no? Claro, de toda una nación, y de su toda grupo. una nación y de su gobierno y de su grupo. Y el político que quiere el cambio, pues ahí va, ¿no? Arrolla, como el propio López Obrador lo hizo ahora. Pero en fin, pero Madrazo, Carlos Alberto Madrazo pintado, era otra cosa. Madrazo pintado. Era otra cosa, ¿no? Bueno, el tema del momento en Jalapa, la inseguridad. Ha ocurrido hechos, ajusticiamientos, digámoslo así, de manera pues inusual, digamos, en Jalapa. Jalapa jamás ha sido una isla de tranquilidad, ¿no? De alguna manera ha habido siempre incidentes que tienen que ver con los actos criminales. Pero recientemente, mataron a 2 taxistas allá por Jumex, 2 del grupo de los Caguamos, rafaguearon a la base de este grupo de taxistas, que en realidad una bola de mafiosos, porque su líder es aparte de barbaján, es un tipejo que acostumbraba, yo creo que ahorita anda desaparecido, ¿no? Acostumbraba a cobrar derecho de piso, a extorsionar, a invadir propiedades privadas, bueno, un grupo de pelafustanes, esa es la verdad. Antier aparecen 2 hombres desmembrados aquí en un automóvil cerca de la entrada de Pacho Viejo, y secuestran a una señora que estaba haciendo ejercicio en Emiliano Zapata, sufre una agresión sexual, le aparece muerta, secuestran gente. Antier en la noche, enfrente del Club Britannia, tratan de asaltar a un automovilista a las 11 de la noche, que por cierto la caseta que está ahí enfrente del Britannia, ya no hay nadie, en ninguna caseta vemos un policía ya, ni de casualidad, ¿no? Entonces, hablan de un proceso de descomposición o de un proceso de ajusticiamiento de malandrines. O sea, ¿cómo ves, Jaime? Pues fíjate que lo veo como lo vemos todos los habitantes de esta ciudad, muy preocupados e inclusive temerosos. O sea, hay crispación. Pero bueno, fíjate que yo me quiero referir a un video que yo no sé si ustedes vieron, lo publicamos. Del nuevo grupo el cártel del siglo. Del siglo, no sé cómo se llama. Siglo, ¿no? Una cosa así. No, pero un video muy curioso que yo no evalué correctamente. La noche de la rafagueada, de la rafagueada donde decían que eran policías. O sea, aparentemente los que están gritando así completamente fuera de sí, achacándole a que policías habían ido a ametrallar ahí. Hubo un comunicado de seguridad pública casi de inmediato, en la misma noche, negando ese hecho. Pero eran aparentemente testigos presenciales. Pudieron ser malandrines con vestidos como policías, que no son la novedad, ¿no? Puede ser. Pero lo cierto es que no tenemos claro qué es lo que está ocurriendo, porque inclusive al contrario que en el nivel nacional, donde el presidente todos los días orienta o más o menos informa qué es lo que está ocurriendo con los huachicoleros, pues aquí hay desinformación. O sea, el secretario de Seguridad Pública ni se aparece. Ni él, ni nadie. Pero lo terrible es que sale el inefable alcalde de Jalapa a decir, a afirmar que las autoridades no están fallando en materia de seguridad pública. O sea, que no pasa nada, que todo está bajo control. Ya no sabe uno qué hacer con este alcalde, de verdad.
con todo respeto, ¿no? ¿Cómo es, Alfredo? Yo lo calificaría como una hipolada más, ¿no? Sí, de veras, ¿no? Ya. Este cuate es de veras que es sincrónico el alcalde de Jalapa, cada vez que habla, la riega. Dice una pendejada. La riega. Sí, de veras, no hay, bueno, ya lo que diga no tiene sustancia. No cuenta. No cuenta. Ya no le cree la sociedad. Por un lado, es decir, que ya ha defraudado tanto la confianza de la población jalapeña que la confianza, la convocatoria original que tuvo va en proporción directa a la desilusión. Sí, fue ¿quién sabe cómo le vaya a ir a Morena el próximo creo, proceso electoral si sigue este cuate haciendo las mismas cosas, ¿no? López Obrador sea presidente y líder de Morena, la gente va a votar por Morena. Sí, van las cosas como hasta ahorita, porque esa es otra cosa, ¿eh? Por eso hablaba yo hace rato de armar una oposición fuerte, porque ya aquí lo hemos dicho, el ejercicio del poder desgasta. En el caso de Hipólito, pues ni siquiera lo ha utilizado, ¿no? Pero se desgastó solito, ¿no? Pero sí, en el caso de una oposición, pues aprovechar, porque llevamos 3 meses de gobierno federal y 3 meses de gobierno del Estado. Mientras el presidente dice que todo va bien y la economía va y el gobernador también dijo que iba todo bien, y la economía va en sentido contrario, la gente tiene buena apreciación del gobierno de López Obrador. Pero esa es una apreciación, y todas las apreciaciones son subjetivas. Acaba de salir una encuesta, no sé si la leyeron del Financiero, perdón que te interrumpa, la vi, Fredo, donde su última medición de los últimos días de febrero es de 78% positiva sobre la gestión de López Obrador. Sí, bajó porque la anterior de principios de noviembre era de 86%, o sea, bajó 8 puntos. Se lo deben ellos le achacan pero a las cuestiones. Pero Mitofsky hizo otra en donde está arriba. Así es, pero le achacan baja por las cuestiones de las estancias infantiles, le aducen también el tema de la falta de apoyos al aeropuerto, por supuesto, a la falta de apoyo a los refugios a las mujeres violentadas, ¿no? Y a los niños violentadas, cosas de ese tipo, le achacan por esa baja. De todas maneras, si esta fuera una medición confiable, 78%, él lo ubica, decía ahí un merolico en la mañana, a las 10 de la mañana, dentro de los 5 o 10 presidentes del mundo con mayor aceptación. Es decir, sigue teniendo presencia positiva, ¿no? Pero es que el mismo fenómeno se vivió con Zedillo, que a pesar de los errores de diciembre, en enero todavía estaba arriba, muy arriba. Igual pasó con Fox, pero empezó a bajar. No sé si así vaya a ocurrir con López Obrador, pero insisto en la cuestión de las apreciaciones. Son interesantes estas consultas, pero toda apreciación es muy subjetiva. La población dice vamos bien, es una apreciación, pero la economía va muy mal, hay desempleo, no hay inversión, los índices, tú eres economista, sabes muy bien, los índices están a la baja. Así es, todos los índices, los pronósticos de crecimiento del Producto y Interno las Bruto, calificadoras, ¿no? Igual dicen que es más. Pero el presidente dice que la economía está bien. Por eso digo, pues él y la población dice que va bien. La población también dice que al calificarlo bien, pues va bien todo, ¿no? Pero realmente no. Sí, si te sales de esa corriente y te pones a observar, pues ves pues, cómo es posible, ¿no? Si yo estoy viendo aquí rojo y estos cuatro dicen que es blanco, pues no. Esa es la realidad. Luego, es que todavía estamos en el círculo del encanto, estamos en el círculo del encanto. Todavía es la luna de miel, por eso es ejercicio del poder, el desgaste es definitivo. Por esto es que hablo de una oposición que aproveche esto, pero si no hay oposición, va solito, ¿no? Sí, claro. Así es. Error tras error, lo que fuera, no hay nada que contenga eso. Lo cierto que en Jalapa está cañón. No, Jalapa no hay nada, ya, ni aunque nos digan viene lo mejor, pues sí, vamos a creer que viene lo mejor siguiendo la lógica de Fidel, ¿no?
Si Bueno, vamos pues, bien y viene lo mejor. La cuestión de la seguridad Hola. pública sí es un signo de mucha alarma para la versión, ¿no, Jaime? Muy grave, muy grave. Y fíjate que, pues, andan los operativos ahí molestando a la gente, nomás para efecto mediático. Detienen, hacen retenes, molestan, por otro lado andan las grúas recogiendo a todos los carros. Mal estacionados. Sí, mal estacionados. O sea, irritando a la ciudadanía porque todas las calles del centro, todas, tienen prohibición de estacionarse. O sea, esos anuncios fueron puestos obviamente de manera tramposa, pues para extorsionar a todos los pobres automovilistas, ¿no? Y además cambiaron ya de las concesionarias de las grúas, ¿no? Es otra queja Ya, también, sí. son nuevos operadores de grúas, nuevas empresas, ¿no? Entonces tenían que cambiaron de socios, ¿no? Bueno, Sí, pasó de una sociedad anónima a otra, ¿no? Otros Pues ya. beneficiarios. lo cierto es que hay muchas quejas de los Claro. grulleros anteriores porque ya les quitaron el business, Pues, ¿no? Sí, ya. Y se lo dieron a otros. Y se lo dieron a otros. Porque ya también cambió la gerencia, ¿no? Claro, Ya claro, otros, ¿no? sí, ya otros. Pues ya se nos agotó el tiempo. Como siempre, estimado Victorio, muchas gracias por el favor de su atención. De verdad que siempre es grato estar en este espacio, en su programa La Conjura, y sobre todo en esta emisión que estamos cumpliendo 200 emisiones al aire. Gracias por su atención y como siempre, la mejor opinión es la de usted. Gracias, Alfredo. Bueno. Gracias, Jaime. Hasta la próxima. buenas tardes.